Hola familia, bienvenidos. Lección número 2 de nuestro estudio del libro de Habacuc. En esta ocasión el tema es un Dios indiferente, es una pregunta que se formula. La porción que vamos a considerar es capítulo 1, versos 1 al 4. Y tenemos como verso clave el verso 2 que dice, ¿hasta cuándo debo pedir ayuda, oh Señor? Pero tú no escuchas. Hay violencia por todas partes. Clamo, pero tú no vienes a salvar. Va a ser una lección muy interesante. La lección de hoy, de alguna manera, marca ya el sentido del resto del libro. Tenemos como objetivo principal es identificar la semejanza que hay entre los reproches de Habacuc y los de quienes a lo largo de la historia o de los siglos han considerado que Dios ha sido indiferente a la maldad y a la injusticia en el mundo. Y bueno, es que ¿quién de nosotros no se ha preguntado alguna vez en la vida por qué Dios no interviene en muchas de las cosas y eventos que suceden a diario en el mundo, que nos afectan, nos desmoralizan, nos dan desesperanza, nos entristecen, nos incomodan? Todos hemos formulado preguntas como las que Habacuc formula en esta sección. Las volverá a formular un poquito más adelante, lo veremos en la lección número 4, lo que será la segunda queja de Habacuc, para llegar, como ya sabes, al final a esta oración de confianza, esta declaración de fe de Habacuc, de que aunque las circunstancias parezcan desfavorables y sin esperanza, yo confiaré en el Señor, decía él, y eso será, ¿verdad?, la culminación de nuestro estudio del libro de Habacuc. Es hacia donde queremos guiar y dirigir nuestros corazones. Bueno, en esta ocasión, ¿verdad?, el tipo de preguntas que Habacuc formula de alguna manera son representativas de las preguntas y cuestionamientos que todos, creyentes o no, nos formulamos continuamente. Sin embargo, y en ese sentido, creo o creemos que las preguntas en cuanto a estas quejas, ¿verdad?, de por qué Dios no interviene, supongo que surgen más dentro del ámbito de la fe, es decir, porque las personas, los creyentes que conocemos a Dios, que hemos identificado en Él un Dios amoroso, compasivo y que responde a la oración, suponemos que Dios debe actuar de tal o de cual manera. A diferencia de aquel que no le conoce, que ignora la Escritura, por lo tanto ignora el carácter de Dios, puede hacer estas preguntas casi como preguntas retóricas, sin esperar propiamente una respuesta. Nosotros los creyentes sí esperamos una respuesta. Así que lo que queremos hacer con esta elección es identificarnos con las quejas y los reproches que Habacuc formula y ver cómo son semejantes a los nuestros. Ya obviamente en la lección número 3, en las respuestas que Dios da a Habacuc, también encontraremos las respuestas que pudieran tener estas nuestras interrogantes. Bueno, vamos a revisar las 5 preguntas o los 5 puntos para la interacción en nuestros grupos en casa. Vamos al punto número 1 que dice así. Comparte con tus compañeros cuáles han sido tus quejas o frustraciones por la aparente indiferencia de Dios ante circunstancias que te indignan, lastiman, hieren, molestan o entristecen. El objetivo del punto número 1 es que cada uno de nosotros, los que participamos en una semilla en casa, podamos con toda confianza expresar nuestros sentimientos en este sentido, sin temor a sentir que nos están juzgando o señalando por poner sobre la mesa en nuestros cuestionamientos aquellas cosas que, según en el punto 1 leemos, pudieran generarnos alguna de estas sensaciones. El libro de Habacuc nos marca la pauta, de hecho, para poder hacerlo con confianza. Si observas, Dios jamás le reprocha a Habacuc el cómo se atreve él a hacer ese tipo de preguntas o ese tipo de cuestionamientos o quejas. Dios va a responder más adelante. Y no solamente en el libro de Habacuc, hemos visto a lo largo de la escritura cómo hombres, ¿verdad?, han expresado delante de Dios su queja, porque parece Dios que tú no escuchas. ¿Recuerdas los reproches de Job a través de su libro? Bueno, son incontables las ocasiones en las que el hombre ha formulado este tipo de expresiones. Así que, si entendemos, ¿verdad?, que Dios es un Dios que para nosotros es como un padre, podemos entonces como hijos que no entendemos por qué Dios actúa de tal manera o por qué no actúa cuando esperamos que actúe, podemos acercarnos con confianza y decir, no entiendo por qué no lo haces. Entonces, la idea, ¿verdad?, es que sobre la mesa pongas ahí aquellas cosas que tú consideras han sido tu experiencia a lo largo de los años o tal vez tu experiencia presente.
Ahí en este asunto, donde referimos a aquellas cosas que te molestan, te lastiman o te entristecen, puedes ponerle enfermedad, puedes ponerle la muerte, puedes ponerle las guerras, las hambres, no sé, catástrofes naturales, muerte de inocentes, en fin, hay muchas cosas que pueden ahí cada uno de ustedes aportar. Pero te recuerdo, necesitas prepararlas con anticipación. No llegues a tu reunión de semilla en casa y simplemente lo que ahí surja. Es la pregunta personal, por lo tanto, como es previo a la lección, tienes que reflexionarla, examinar tu corazón, tus pensamientos, echar un vistazo hacia tu pasado. ¿Qué son aquellas cosas que me han molestado en cuanto a la aparente indiferencia de Dios ante tal o cual circunstancia? Vamos al punto número 2 que dice así. En la lección anterior consideramos el periodo en el cual se escribió el libro de Habacuc, en el año 612 y 589 a.C., y los eventos en torno a él. En ese contexto, Habacuc expresó su queja diciendo, tú no escuchas, tú no vienes a salvar. ¿Qué está manifestando con esto el profeta? Intercambia puntos de vista con tus compañeros. En cuanto a este periodo que referimos aquí y que ya se revisó en la introducción al libro de Habacuc, es decir, en la lección número 1, en el periodo que se comprende, eh, abarca los últimos capítulos del segundo libro de los Reyes, pudimos observar ahí cómo, aunque ya venía, es un problema, ¿verdad?, que viene desde atrás, pero que ya en la cúspide, ¿verdad?, de la problemática que se ha venido acumulando tanto en Israel como en Judá, encontramos un ambiente hostil, un ambiente en el cual la gente le ha dado la espalda a Dios y el castigo ya está a la puerta. La inminente ira de Dios, ¿verdad?, descargada sobre Judá en los eventos que ya también revisamos en su momento. Como ya conocemos esa parte de la historia, es ahí, en esos tiempos en los cuales Habacuc hace esta oración o eleva esta queja y que tiene que ver con dos cosas. Tú no escuchas y tú no vienes a salvar. ¿Cuáles son las implicaciones de esto? Pues obviamente las vas a tener que reflexionar, pero obviamente lo que observamos aquí de entrada es que si él está reprochando eso es porque ha estado previamente clamando, orando, preguntando y parece que el cielo se ha cerrado. Y entonces la pregunta que tenemos en la lección es, ¿qué es lo que está manifestando el profeta? Te voy a dar solamente dos palabras, pero la idea es de que estas dos te sirvan solamente como muestra para que tú en una sola palabra, y digo no solo una, pero en una palabra puedas resumir lo que el profeta puede estar sintiendo, las anotes aquí en tu hoja para que cuando llegues al día de la lección y el día en el que se reúnan como grupo, puedan intercambiarlas y se pueda crear, ¿verdad?, una panorámica lo más completa posible en cuanto al sentimiento y al corazón que Habacuc está poniendo. Te doy ejemplo la desesperanza y otro puede ser la frustración, entre muchas otras cosas que encierran lo que Habacuc está viviendo en ese momento. Ahora, una vez que hayan revisado o que hayas tú primeramente revisado esto en la persona de Habacuc, tráelo ahora a tu experiencia personal. Revisa, ¿verdad?, en estas preguntas que tal vez tú has hecho y si no las has verbalizado, por lo menos lo has pensado. ¿Por qué Dios no escucha tu oración? ¿Por qué Dios parece indiferente y no viene en tu ayuda cuando más lo necesitas? Bueno, ¿cómo se asemejan estas expresiones que encierran el estado de ánimo de Habacuc? ¿Cómo se asemejan con el tuyo? ¿Presente o tal vez en el pasado? Vamos al punto número 3 que dice así. El pasaje expone cuatro situaciones que generaban desesperanza en el profeta. Número 1, la maldad. Número 2, la miseria. Número 3, la destrucción. Y 4, la violencia. En este punto número 3 tenemos cuatro preguntas en un solo punto. Y la primera pregunta es, ¿cuánto se asemeja esto al tiempo actual? El objetivo aquí, al contestar esta pregunta, es que revisemos que obviamente las condiciones que imperaban en los tiempos de Habacuc son muy semejantes en muchos sentidos a las condiciones, ¿verdad?, que vivimos en el mundo actualmente. Cuando es una comparativa, cuando es una revisión de lo que está pasando allá y de lo que está pasando acá el día de hoy, bueno, podrás hacer una reflexión. Te invito a que hagas una reflexión, ¿verdad?
seria, profunda, de cómo estos dos tiempos, ¿verdad?, tienen similitudes que de alguna manera impactan en el estado de ánimo de cualquiera. Ninguno de los acontecimientos que surgen en el mundo, en el exterior, o sea, no propiamente en tu casa, en tu familia, en tu trabajo, sino las cosas que suceden alrededor de nosotros, siempre van a impactar en nuestro estado de ánimo. Así que tienes que reflexionar en esto porque será comentario ahí en la mesa. La segunda pregunta es, ¿cómo influyen en la creciente depresión que sufren las personas actualmente? Hoy por hoy, si hay algo que está cada vez cobrando más fuerza y alcanza a más personas de cualquier edad, es la depresión. Obviamente, seguramente hay 1 millón de causas que han aportado a este estado. Sin embargo, no podemos pasar por alto que los conflictos alrededor del mundo, el hambre, los temas ambientales, todo eso que escuchamos a cada día, van generando un sentido de desesperanza. Así que puedes investigar, te invito a que hagas una investigación, ya sea en internet o en alguna otra fuente, de cómo los eventos alrededor del mundo, y ahí se incluye, ¿verdad?, la maldad, se incluye la injusticia, etcétera. Todas aquellas cosas que se observan en esta porción que estamos considerando, cómo afectan el estado de ánimo de las personas y cómo ha llegado a afectar también el estado de ánimo y la esperanza del creyente. La tercera pregunta que tenemos ahí es, ¿qué podemos hacer para evitar que las nuevas generaciones de niños y jóvenes les genere también desesperanza para el futuro? Algo que de lo cual he hecho como una observación en los últimos años es que cada vez más y más la juventud, y fíjate, te estoy hablando de la juventud cristiana también, cada vez tiene menos esperanza para el futuro. Porque se oyen tantas malas noticias todos los días que eso influye en la psicología de una persona, cuanto más en la de un niño o en la de un joven que ya no ven mucho futuro adelante. Reflexiona un poquito en esto, pero la pregunta aquí es, ¿qué podemos hacer para evitar, al menos en aquellos en los que tenemos influencia, no se lleguen a desesperanzar del futuro? Una de las cosas que puedo tal vez hoy poner sobre la mesa para que la reflexiones y también la puedas compartir con los demás es hacer una conexión entre lo que está pasando y lo que la escritura dice. Cuando vamos a la escritura y encontramos ahí que lo que estamos viviendo o lo que viviremos más adelante, si es que fuera algo aún más difícil o peor, la escritura nos da de alguna manera, nos traza un mapa de que todas estas cosas tienen que acontecer. Algo que podemos hacer con nuestras nuevas generaciones es llevarlos a la palabra, a la escritura, porque ahí tenemos la historia relatada de principio a fin. Eso es solamente una de las muchas cosas que podemos hacer. Digo, no es la respuesta a la pregunta número 3, es solamente una que te ofrezco para que a partir de ahí tú también puedas llevar al estudio, ¿verdad?, con tus compañeros, algo que tú como creyente consideres que se puede aportar para nuestros niños, adolescentes y jóvenes. Y la pregunta número 4 es, ¿qué papel juega el Evangelio en este sentido? Cuando hablamos de qué podemos hacer, la tercera pregunta, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, ¿qué papel juega el Evangelio? Obviamente, ¿verdad? Entendemos que el Evangelio es buenas noticias, porque las malas noticias abundan, pero tenemos una buena noticia. Te invito a que reflexiones en cuanto a lo que el Evangelio es y pienses qué es lo que el Evangelio viene a ofrecer al ser humano y a partir de ahí lo relaciones y lo conectes con lo desarrollado en el punto número 3 en cuanto a la desesperanza futura o para el futuro. Y entonces puedan ahí hacer esos comentarios del papel que el Evangelio juega en cuanto a la esperanza eterna. Vamos al punto número 4 que dice así. Otro aspecto que se encuentra en las palabras de Habacuc es que la ley se estancó y no hay justicia en los tribunales. Comenta cómo una débil aplicación de las leyes civiles permite que la maldad se perpetúe con facilidad. ¿Qué papel juega la iglesia en este sentido? ¿Y qué puedes hacer tú para abonar a que esto no suceda? Una de las cosas que Habacuc observó es que la ley se había estancado. La justicia se había
había permeado los tribunales, por lo tanto, dice ahí el pasaje que estamos considerando, la maldad, ¿verdad? Se multiplicó, se propagó y los perversos abundaron, dice, y son más que los justos. Esto nos da una panorámica de lo que estaba sucediendo en aquel momento y que generó tanta frustración en el profeta. Ahora, lo que tenemos aquí es, ¿verdad? El mismo sentido actual, porque la maldad, si no se contiene, tiene esta particularidad y esta propiedad de expandirse. Es como la levadura. La escritura muchas veces usa la levadura como ejemplo, ¿verdad?, de maldad, porque tiene esta característica. Se expande, se expande, se expande. Por eso leemos, y tu facilitador te va a guiar en este sentido, por eso Dios ha establecido la autoridad, el principio de autoridad en el mundo a través de los gobiernos, porque es esa forma a través de la cual la maldad se contiene. Pero cuando el gobierno no hace su parte, cuando la injusticia impera, cuando la ley se estanca, entonces la maldad crece, crece, crece. Es de forma natural, la maldad siempre tiende a expandirse. Reflexiona en esto, piensa en esto, lo van a platicar ahí en su lección, en Semillas en Casa, pero la pregunta aquí es, ¿qué papel juega la iglesia en este sentido? Dice la escritura, ¿verdad? Jesús dijo que la iglesia, el creyente, es luz y sal del mundo. Por lo tanto, genera una influencia en el mundo. Algunas porciones de la escritura van a ser consideradas ahí el día de la reunión y a través de ellas se va a considerar cuál es el papel que la iglesia juega en el mundo. Pero sería importante que antes de ese momento y antes de llegar a esas conclusiones el día de la reunión, reflexiones tú mismo hoy en cuanto a si esta pregunta te es para ti, es de alguna manera la recibes como personal, es qué es lo que tú puedes hacer para abonar un poco a esta situación, si es que crees que la iglesia, es decir, tú como creyente, participas de alguna manera en el contener la maldad en el mundo. Bueno, vamos al último punto, punto número 5, dice así, ¿cómo responderías a alguien que manifieste las mismas quejas de Habacuc? Con la guía de tu facilitador desarrollarán una dinámica en la que simularán una conversación con estas características. Esto con el fin de enfocar lo que en un futuro tendría que ser nuestra respuesta ante tales argumentaciones. El día de la reunión con tus compañeros de Semilla en Casa, tu facilitador les va a guiar en una dinámica en la cual estarán teniendo una interlocución uno a uno. Ahí uno de ustedes va a representar la queja, es decir, estos porqués que se han generado a lo largo de la historia y que se generan actualmente de por qué es que Dios no actúa, no interviene, o simplemente consideramos que Dios es indiferente a las cosas que ya revisamos en el punto número 1. El otro interlocutor, ¿verdad?, hará las veces de alguien que responde y que guía y que enfoca. El objetivo de esta dinámica será obviamente que podamos de alguna manera practicar el cómo tendría que elaborarse una respuesta ante alguien que ponga esas preguntas por delante. Creo que todos tendríamos que estar preparados para ello porque cada vez serán más las voces que se levantarán haciendo este tipo de cuestionamientos. Recuerda, los tiempos que vivimos que generan desesperanza en todo el mundo, creyentes o no, hacen que esta voz, la queja de Habacuc, sea cada vez más escuchada. Y nosotros, como creyentes, tenemos que saber qué respuesta dar. Así que será una dinámica simplemente para afianzar en cada uno de nosotros los criterios y los conceptos desarrollados, ¿verdad?, a lo largo de nuestra vida cristiana y a través de esta lección, y que podamos nosotros también poner ahí sobre la mesa para saber cómo responder. Si hay algo que uno de ustedes aporte, va a nutrir a los demás. Al escucharles la forma en la que contestan, seguramente habrá mucho material ahí para comentar y para interactuar. Así que espero que esta dinámica sea no divertida, ¿verdad?, pero que sí sea edificante. Bueno, hasta aquí llegamos con nuestra lección número 2 del libro de Habacuc. Te animo una vez más, considéralo con tiempo, anticípate a tu reunión presencial, revisa cada uno de estos puntos, disfruta esta porción, investiga, indaga, reflexiona, observa mucho el pasaje, observa los detalles que hay ahí en la queja de Habacuc y bueno,
Nos vemos en la lección número 3 en la próxima semana. Hasta entonces.